Historias tropicales, aquí con el grillo. Historias tropicales, también chismecillo. Por todo Veracruz, con el corazón, llevando entrevistas llenas de emoción. Maestro, ahora sí, platíquenos la historia de cómo conoció a ese gran músico, Chicoché y La Crisis. Bueno, yo a Chico lo conocí, la verdad, porque él ya, cuando yo trabajaba en la coctelería, ya él dio lo notó con Carisma, que ya era popular, Sí. ya trabajaba con un grupo, Los Temerarios, pero yo lo conocí porque llegaba a comer su cóctel Ah, bien. ahí en la coctelería. Sí. Y ahí pues amistad con él y todo. Ya, y ya yo le platiqué esto de la música, pero nunca con el tiempo ni él ni yo nos imaginábamos que, pues que yo iba a abarcar también la música. Sí. Y ya en la música ya fuimos competencia, como quien dice, él con Los Temerarios y yo con Los Universitarios. Los Temerarios, un grupo de rock también. Sí, de rock también, pero tocaban más música instrumental. Musicalmente tocaban mejor que nosotros, la verdad, porque tocaban otro tipo de música, de Los Universitarios. Sí. Entonces, ya desde esa época ya coincidíamos en algunos eventos, en fiestas familiares, todas esas cosas. Y desde ahí, Chico, quizá le gustó mi modo de tocar, que era un chamaco. Y él también luchó para que Los Temerarios me dieran chance, porque estaba mi compadre Johnny. Ah, ¿se lo quería jalar para...? Sí, porque mi compadre Johnny estaba en sax, pero ahí no pudo él, porque ahí en ese tiempo él no era el director. Era músico, ¿no? Sí, los directores eran los hermanos Villegas, que ya murieron todos de cáncer. Y no quisieron. Desde ahí. Entonces siguió mi caminar y todo. Y yo me quedé en la etapa de los modernistas. Yo tuve un problema con los modernistas. Me abrí de ellos. Entro con los bárbaros. Pero cuando yo entro con los bárbaros, ya los bárbaros estaban radicando en la Ciudad de México. Ya para esto ya abarca, ya eran los años 70 más o menos 70, 71. Sí, sí. Porque les pegó un trancazo a nivel continente que hasta la fecha se sigue escuchando. Pecado mortal. Yo sé que tu amor es un castigo. Y entonces pues ahí yo seguí mi caminar con ese grupo y él yo creo que también caminó porque se fue un tiempo a Veracruz, porque Chicoché, en ese tiempo que te platico, no tocaba teclado, tocaba la guitarra. Sí, sí. El teclado se me hace que lo aprendió en Veracruz. En Veracruz. Sí. El teclado lo aprendió en Veracruz. ¿Me entiendes? Llegó su caminar. Cuando yo regreso y ya estaba yo con los modernistas, Chico entró un ratito con los bárbaros, regresó y ya agarró el teclado. Y él enseñó a los bárbaros, que los bárbaros siempre tocaban tropical, baladas y rock and roll, los enseñó a tocar tropical. Y que yo a lo mejor se consigo algunos discos, y grabó 2 discos que la movieron. Y desde ahí, yo no sé caminar. Con los bárbaros, como te vuelvo a repetir, fue tan grande su éxito, pues ya con los bárbaros fue el segundo grupo, primero con los genios, pero ya a otro nivel, que yo volví a recorrer la República Mexicana, pero ya como estelar, de presentaciones por su éxito. Y también fue el primer grupo con el que yo fui a los Estados Unidos, salí fuera del país. Porque fue su grupo, ya su éxito fue tremendo. Y ya fueron requeridos para giras a Estados Unidos. Y en una de esas giras, con los bárbaros, yo me quedo en Estados Unidos. Me quedé en la ciudad de Chicago por una falta. Yo dejé aquí, ya estaba yo casado para eso, porque eso fue ya pasando los 70 y tantos. Y me quedo allá y hago 2 años allá, casi 2 años, como 1 año o 10 meses en la ciudad de Chicago. Y eso, que yo les pedí permiso a esos cuates
de los silenciosos, así se llamaba el grupo allá de Estados Unidos, de un mes para venir a visitar a mi familia, porque ya tenía yo como 2 años. Y sí, me lo dieron y me vine. Pero yo no sé qué el presentimiento que es que yo me traje mis saxofones. ¿Ah, se los trajo? Sí, me los traje. ¿Traía 2 ya o...? Sí, ya tenía yo 2, mis saxofones. Yo me traje mis saxofones y que no tal vez yo no tenía planeado quedarme aquí, sino regresar. Sí. Pero yo me los traje, ¿me entiendes? Y yo, cómo es la cosa que sabe. Y al llegar aquí, ya estaba sonando Chicoche la Crisis. Ah, ya se escuchaba. Sí, ya aquí, a nivel local, Sí, sí. a nivel Villahermosa. ¿Ya se llamaba Chicoche o...? Sí, sí era Chicoche y la Crisis ya se llamaba. Sí. ¿Sí me entiendes? Ya era. Y cuando Chicoche se entera que yo estaba aquí, se dio a la tarea de buscarme. Y llegaba a la casa, y como yo estaba recién llegado, pues yo no paraba en la casa, salía yo a visitar a mis parientes, amigos y todas esas cosas. Sí. Pero ya cuando llegaba en la noche, me decía mi mamá, oye, ¿qué bárbaro contigo? Eres pura calle, por acá, por acá. ¿Y por qué? Ahí tiene que ese muchacho, che, no sé qué, que quiere hablar contigo. Ah, digo, sí, está bien. Y así, fue como varias veces, no coincidíamos. ¿No lo encontraba? No coincidíamos. Sí. Entonces, un día ya estando aquí, ya como ya tenía yo como unos 8 días, iba yo caminando en una calle, una de la avenida primera aquí, cuando pues, Blanco, y era él, iba en su carro, un Mustang negro que tenía, Sí. con su esposa. Entonces estacionó ahí se estacionó ahí, y me abarca, se va. Y me hace la invitación. Oye, ya, se va. Oye. Y yo le dije, mira chico, es que yo no me pienso quedar. Yo estoy bien allá, coño. La verdad estoy bien allá. ¿Qué hace allá tan lejos y solo? Pero no, yo no me vine aquí por un mes. Le digo yo, no voy acá, yo me tengo que regresar. Oiga, pues digo, ¿quién ojalá conmigo ese mes que me animó? Y yo dije, pues una lanita no me cae mal. Y le dije que sí. Bueno, dice, vamos a hablar con mi mamá. Me sube a su carro y me lleva a hablar con su mamá, que era la señora que te comenté ayer, doña Matilde. Su hermana, ¿no? Que era biológicamente era su hermana, ella era la que manejaba el grupo. Sí. Era la que manejaba el grupo. Y hablé con doña Matilde. De todo. Debe ser una señora muy recta, honestamente. Muy responsable, muy humilde. Hablamos de todo, las reglas del grupo, honorarios, y todas esas cosas. Bueno, y empezamos a chambear. Sí. Maestro, ahorita que comentó las reglas, ¿cuáles eran las reglas que había en Chicoche en sus inicios? Con doña Matilde, sí. La disciplina. ¿Qué disciplina? La disciplina no se podía tomar. No se podía tomar. Una de las reglas que nadie lo usa, fíjate, y cuando usan los compañeros lo ven mal, nosotros teníamos un día para liquidar los martes a las 3:30. ¿La paga? Sí, la paga. De las tocadas, o sea. De las tocadas, por ejemplo, si tocábamos jueves, viernes, sábado y domingo, o viernes, sábado y domingo, el martes. Ah, no les pagamos ya terminando. No. Ah, bien. ¿Pero era el pago por tocada o sí, se hacía la regla y sí. todo, ¿me entiendes? Sí. Ya, porque como estábamos a porcentaje, yo al sueldo ya sabía uno más. Sí, sí. Y eso que para la cobrada ese día, sí. solos. No te permitía que llevaras ni a tu esposa, ni a tu novia, ni amigos, ni nada. ¿Solitos los dos? Solitos. ¿Por qué? Porque nos decía el día sí. que liquidamos, pero también es el día que platico con ustedes. De lo que pasó, de lo que viene, y las cosas, de todo eso. Sí. Y no vaya a ser que una de esas viene, trae a tu novia, a tu esposa, y salga una percance algo ahí. De que no estemos de acuerdo, y no vaya a ser que llegue, porque ella hablaba duro, vaya a ser que tu novia o tu esposa vaya a pensar que yo te estoy regañando. ¿Entiendes? ¿No? Sí. Y así. Y abusado con la tomadera, nada, y la disciplina de la hora que hay y todo. Sí. Y agarramos, ok, ya quedamos,
Al otro día empecé a ensayar con él. Empecé con él, con el grupo y todo. Yo no conocía a los elementos que tenía él. Estaban. Pues mira, ellos eran 5. Sí, En la batería estaba el negrito. En el bajo estaba un primo hermano de él, que se llama, o se llamó, si vive todavía, desde ese tiempo no lo veo, Nacho, sí. de apellido Mandujano. Ah, familiar de Sí, él. familiar, sí, era su primo. Sí. Estaba Pedro Díaz Machorrito en las congas. El señor de la, Sí, de el la bola de chaparrito, pelo. sí. Y estaba Ángel, que nunca aprendí su apellido, Sí, que le decíamos Cochinita en la guitarra, y él, 5. 5, y él, 5. ¿Qué tocaban, maestro, en esa época? O sea, cuando Pues sí, ya tocaban tropical, ya tocaban que si el pato y todas esas cosas, ¿me entiendes? Ya Sí, tocaban. sí. Sí. Ahí tengo unos discos ya que ya tocaban, Sí. y ahí fue. Y empezamos a ensayar alguna cosita, y debuto con él, con el grupo en Aguadulce, Veracruz, En 1000, como en 1973. por primera vez Sí, tocó. por primera vez. Oiga, ¿recuerda usted ese baile? El primero con Chicoche. Sí, pues sí, porque ya te vuelvo a repetir, chico, ya gozaba, a nivel suerte ya salía fuera del estado. Sí. Sí, ya, de momento que te contraten, porque entonces, sí, bueno, se llamó el salón de Aguadulce, se llamaban Los Cotorros, Los Cotorros. y era de madera. Ah, Ya ahorita es ya concreto, entonces sigue llamando Los Cotorros, pero ya es de concreto. Toda esa sí, cosa. Y ahí fue, no, sí, el baile era asistido, no. Lo que pasa en aquellos tiempos, yo creo que eran bailes no de lucros, sí, sino que sí graduación, estaban limón aquí a las graduaciones y todas esas cosas, ¿me sí, entiendes? sí. Entonces, sí, ahí debuto con él. Sí. Pero yo con el conocimiento de que un mes. Pero fíjate cómo son las cosas. Sí, Faltando ya como unos 8 días que se venciera el mes, llegó a la casa mi madre y me dice, oye, vino tu primo Cheo, porque yo a los muchachos de Estados Unidos, yo le dejé un número telefónico, si quieren hablar conmigo, el número telefónico de un primo hermano mío que vivía cerca de acá mi mamá, y hasta la fecha, vive Sí. ahí. Y me dice, vino tu primo Cheo, que esos muchachos de Estados Unidos quieren hablar contigo. Y dijeron que mañana van a hablar. Ah, bueno. Al otro día, así temprano, me fui a la casa del primo Cheo, sí. Como a las 9, 10 de la mañana, entra la llamada. Y eran ellos. Digo, ¿qué pasó? Oh, Eugenio, dice, ¿usted llamamos ayer? Sí, me dijeron, pero estaba yo. Ah, pues fíjate que te estamos llamando porque fíjate que aquí pasó una mala onda, cabrón. A ver, ¿qué pasó? Quemaron el lugar de donde trabajábamos. Chin, Lo incendiaron. Se llamaba El Apache, la Pache. el nightclub. Y ahí se quemaron nuestros aparatos y se quemaron todo. Ah, Entonces, pues, estamos hablando, pues, ¿por qué no tiene caso que te vengas? Estamos sin trabajo y sin equipo, y sin instrumentos. sí, Entonces, pues, no. Cuando volvamos otra vez a organizarnos y comprar nuevos aparatos, te llamamos. Ah, bueno. Ese es el motivo. Cuando pero no se lo dije yo a Chicoche, sí. no se lo dije yo eso. Cuando se pasó que... Porque se quemó el lugar, si no te se hubiera regresado, Ah, ¿no? sí, claro, si no, sí se quemó. Entonces ya al mes, el chico ya pendiente me dice, y ella me dice, ¿qué? ¿Cómo te sientes? Yo bien. ¿Y tú? No, re bien. ¿Qué onda? ¿Seguimos? Pero, como ya sabía yo la noticia, pues seguimos. Y ahí fue. Bien. Ahí fue. ¿Cómo eran los ensayos de Chicoche? O sea, ¿cómo? Pues mira, él era el líder, Sí, ¿me entiendes? sí, Pero no te tenías la opción de también que si tú tenías alguna idea o alguna melodía, se lo comentabas y si a él le gustaba, porque todo tiene que ser hizo él, sí. adelante,
adelante. Entonces él tenía una, y en las melodías, por ejemplo, fíjate que tengo pensado esta melodía, Juan Macorís, por Sí, decir, sí, y él ya traía la idea de todo, ya nomás, mira, tú vas a hacer esto y tal. Pero cuando no tenía la idea, que tenía una melodía, pero no la tenía armada todavía, a mí me decía, pues a ver, encárgate, búscale algo, búscale un mambo, una introducción y todas esas cosas y la chingada. sí, Y ahí la vamos a poner a ver qué ritmo quiere. Así, ¿no? O sea, nos daba opción esa, no sí. opción. ¿Dónde Así. ensayaban? Bueno, yo empecé a ensayar con él en ese tiempo, ya que entré con él, vivía en la calle 7 de la colonia Reforma, Aquí en aquí Villahermosa. en Villahermosa. Sí. Ahí ensayábamos, ahí ensayábamos. ¿De a qué hora ensayaban? En la mañana, como de las 10 a la 1. Mediodía nada más. Sí, sí. ¿Usted recuerda cómo llegó alguno de los músicos ahí a Chicoche? O sea, un ejemplo, Bolón, alguien así de esa. Sí, fíjate que los elementos que cuando yo entré con él Sí, estaban, pero en poco tiempo se desafanaron. Bueno, desafanaron Nacho, su primo, sí, y el guitarrista, porque el negrito y el machorrito es Sí. que permanecieron, Sí. todo. ¿Me entiendes? Entonces, pues Nacho fuimos a grabar a la Ciudad de México, precisamente el primer disco que yo grabé con ellos, sí. pero ya no regresó, porque ese muchacho estaba solo aquí, su familia ya estaba en México, y ya no regresó, ya no regresó. Pero para eso, doña Mati se había hecho unos compromisos en Veracruz. Ah, ¿tenían tocada? Sí, hombre, ya de regreso, Sí, y nada. Pero en México se dio la casualidad que se localizó un muchacho que se llama César, que no sé si viva, que había tocado con él antes que yo entrara, sí. que había tocado con él antes que yo entrara. Lo localizaron y él se vino a Veracruz nomás a cumplir A eso, sacar el hueso, a como se sacar el dice. hueso. Bueno, bien, pues tocamos, que no, no llegó nadie, no llegó nadie porque todavía no era conocido. Doña Mati era emprendedora. Sí, Ella sin conocer me dijo, no, y, y ella organizó los bailes, que pagó permiso y todo, pero ella lo hizo. Fue Semana Santa, parece, sí. ¿no? Pensando que Veracruz estaba feo, no, nadie conocía a Chicoche, nadie conocía a Chicoche. Y de ahí se regresó, y cuando llegamos aquí, ahí fue el caminar, mano, del bajista. Llegaba uno, tocaba otro, aguantaba una tocada, 2 tocadas, 3 tocadas, y se abría o no le gustaba a él. Nada. Pero nosotros seguíamos ensayando. Sí, Pero yo, cuando acabamos de ensayar, yo me venía caminando a mi casa, porque relativamente cerca, hasta el ejercicio me servía. ¿Qué vamos a hablar? De la casa de Chicoche a la casa mía, estamos hablando que si lo medimos, como 2 kilómetros, 2,5 kilómetros. sí. ¿Me entiendes? Pero en ese trayecto yo pasaba por una calle donde ensayaba un grupo que se llamaba Samurai. Y a veces me paraba yo y a veces seguía yo. Sí, Y ahí a veces me paraba. Y en una de esas que me paré yo, ya con el problema de que no había un bajista que a él le daba o no le aguantaba, yo sin conocer a Pedrito Bolón, sí, yo en un descanso que tuvieron ellos, salió porque yo no entraba, yo me quedaba en la ventana viendo de esta calle. sí, Y le dije, digo, ¿qué amigo? Fíjate que Chicoche, porque ellos ya sabían que yo ya estaba acá yo con Chicoche ya, que Chicoche anda buscando un bajista, cabrón. La chingada. ¿Qué era? La chingada. Y ya también Pedro sabía dónde vivía Chicoche, pues ya era famoso, ¿qué? sí. Chicoche. Pues quizás no lo tiró al centro de la basura Pedro y quizás lo va a ver en la tarde. Así lo fue a ver. Sí, digo yo, quizás lo va a ver. Sí, Sí. sí fui a verlo, va a verlo.
Chico tenía un ejercicio para el bajista. Y yo creo que ese ejercicio, si el que no lo hacía, y no le decía que no, pero ¿me entiendes? Que era el tumbao de a quien no le gusta eso. Ajá. El tumbao. Sí, sí. Y yo creo que ese era. Bueno, al otro día que llegamos al ensayo, me dice Chico, Flaco, ¿qué? Yo creo que encontramos al bajista que necesitamos. Porque quizá le puso eso Sí. y Pedro lo hizo. Ahí Se quedó. se quedó Pedro. Y Pedro, con otro grupo antes que estuviera con el que yo donde lo conocí yo, Sí. había sido compañero de Miguelito. Miguel Sánchez, que en paz descanse. Sí, guitarrista también. Guitarrista, sí, pero hermano, sí, en aquel tiempo, porque pequeño requito. Y Pedro fue el quien lo llevó. Oye, usted jaló a Pedro y Pedro jaló al otro. Así, y ahí también se quedó Miguel, porque Miguel le agarró la onda del acompañamiento. Le agarró. ¿Cuál fue el primer vestuario de Chicoche en esa tocada ahí en Aguadulce? Él le decía el cactanes, unas camisas así con unas mangas holgadas así, Sí, sí. de eso, que también él a veces se la ponía, porque ya usaba el overol, Ya. pero no lo usaba así como lo llegó a usar, que era ya permanente, donde quiera, en la calle, en el baño, en las tocadas, en las programas de televisión, el overol, Sí. y lo adaptó. Pero esa, no sé si quieres vemos un disco que hasta él está haciendo. Sí. Si tú aquí Sí. aquí ves, Sí. no tiene overol. Ya en la parte de atrás sí, Sí. ¿me entiendes? Pero ahí no tiene overol, ahí está vestido igual que nosotros. Esa era la camisa que usábamos, ese tipo de camisa, de diferentes colores, diferentes telas, Sí. pero ese le gustó. Aquí no usaba todavía el overol Chicoche, ¿verdad? Pues así de oficial no. No. A veces salía así, y ahí tomaba la foto así, hasta que llegó el momento que sí, Sí, sí. llegó a ya hacer su vestuario oficial. Sí. Oiga, maestro Eugenio, platíquenos cuando decidieron grabar por primera vez. O sea, que Chicoche dijo, vamos a... Estando yo, Sí. ya tenía contrato él, ya tenía el contrato, ya tenía que cumplir. Sí. Lo que pasa es que en aquellos tiempos, pues los primeros discos los grababa con una gente, así como todo grupo, ¿no? Sí. Como todo grupo que pasa ese proceso, ¿no? Que pasa ese proceso y como te dije, pues sí, hasta que llegó el grupo que la gente conoce Sí. como el grupo original, que fue ahí nada más falta Abel. Esta es la primera generación de Chicoche. No, la este fue el grupo original, no, Chicocheta, hasta que... El que tuvo sus familiares, dice, ¿no? Que tuvo ahí un Sí, primo. y ese eso. sí, y antes también tuvo varios grupos. Sí. Pero para mí, la gente identifica este grupo, aquí falta Abel. Sí. Está roto ese, ¿verdad? Sí, sí. Aquí, no. A ver, aquí. Ajá. Este grupo lo identifica a la gente como el original, porque este grupo de personas, de seres humanos, y la estamos trabajando juntos como 12, 13 años. Esa generación. Sí, esta generación. Y si se grabaron, dijéramos, la carrera de Chicoche cuenta con 38, 39 grabaciones. Esta generación grabó mínimo 25, 26 discos. Oiga, maestro, platíquenos la primera vez que usted grabó con Chicoche. ¿Cómo fue ese? Pues yo había tenido pues no, fue fácil, Víctor, porque yo ya había grabado con Bárbaros y con Modernistas. Ah, ya venía. Sí, ya había yo con Modernistas yo hice 7 discos Sí, sí. y con Bárbaro hice 2. Sí, sí. No, ya teníamos la experiencia. Lo que no había era la tecnología que hay ahorita. Oiga, maestro, ahí platíquenos cómo se grababa en esa época. Hombre, ¿Cómo no. era? Fíjate, para mí, Víctor, Sí. que para el bien de la música y de los elementos,
¿Cómo me gustaría que volviera a esa época? ¿Era difícil grabar? Difícil en el aspecto Sí. de que tenías que ir bien amachinado. Porque eran 2 canales, de ahí 4. Ah, su mecha. Entonces el grupo tenía que ir con cada melodía bien amachinada. ¿Por qué? Porque se equivocaba uno y otra vez repetir todo. ¿A poco así eran de...? Así, man. Era cinta, ¿no? Sí, sí, era cinta, exactamente, era cinta. Oiga, maestro, yo imagino si alguien se equivocaba, Chicoche se lo comía vivo. Pues a veces se equivocaba también él. No, ya estábamos conscientes de eso. Por eso íbamos bien agarrados. Sí había su falla. Sí. Pero de un disco que eran de 10, 12 canciones, pues lo sacábamos en 3 o 4 días. Oiga, pero o sea, que se iba a producir un disco, imagino que ensayaban machín. Ah, claro. No, no. Fíjate que eso se ha perdido en las nuevas generaciones. Sí. Yo no tengo nada contra las nuevas generaciones de músicos. Y no de músicos, sino de todas las actividades. Sí. Se ha perdido, ¿cómo me diría yo? Se ha perdido esa disciplina. Sí. Por ejemplo, nosotros, con Modernista, con Bárbaro y con Chicoche, casi ensayábamos diario. Diario. Pero yo no sé a mediodía, si no le pegaban un poquito más. Pues pon tú pero diario, 2, 3 horas, 4 horas, ensayábamos. Un tema lo repetían. Sí, un tema, sí, ¿me entiendes? Y diario ahorita no. Ahorita ya aquí, en mi tierra, por ejemplo, ya no hay grupo organizado. Ya no va. El único que queda sin es el de nosotros, Sí. y uno que otro más. Pero todos los demás son que le sale un hueso, ¡ey, ven acá! Y llaman a este, llaman al otro, y ya se ve. En Veracruz también hay. Y así sale otro hueso, ya van con otra gente. Chingas. Sí, ya no hay grupo organizado. En esa época, ¿para qué marca grababa Chicoche? Para Capitol. Sí. Los primeros discos de Chicoche fueron para Capitol. Bien. Capitol. En ese, 1, 2, 3. ¿Qué temas grabaron en el primer disco, maestro? Bueno, yo cuando yo entré con él, se grabó La Paloma y el Palomo, Perfidia, Vidita Mía, A un pasito para adelante, un pasito para atrás, que es un tema mío. Y no recuerdo cuál otro, pero eso fueron de ese disco, la que nos pedía la gente era La Paloma y el Palomo. Maestro, vale, 1, 2, 3. Maestro Eugenio, ¿quién fue Chucho Rincón? Víctor Chucho Rincón, Sí. pues fue nuestro productor artístico y director artístico toda la vida. Al principio era director artístico de la compañía Capitol. Ahí todavía fungía como director. Sí. Y ahí prácticamente ya Chicoche y él se conocieron cuando Chicoche estuvo en etapa de los Bárbaros. Porque como siendo director, él trabajó como director artístico en diferentes sellos discográficos. Sí. ¿Entiendes? Entonces, cuando los Bárbaros fueron a grabar a un sello discográfico que se llamaba Disco Cisne, ahí estaba Chucho Rincón trabajando como director. Y ahí yo creo que se conocieron. Entonces ya cuando Chico se separa de los Bárbaros y todo, pues yo creo que, pues no sé si él fue en busca de Chucho o Chucho en busca de Chico, eso lo desconozco, que de esa etapa no la viví yo. Sí. Pero en ese tiempo Chucho era director artístico de Disco Capitol. Y ahí empezó a grabar Chicoche. Sus primeros discos de Chicoche fueron para Disco Capitol, pero fungiendo como director, como director artístico, no como productor, Sí. porque el productor era la compañía, Sí. como director artístico Chucho Rincón. Pero parece que dio la casualidad que cuando Chucho quizás ya tenía la inquietud de crecer, Sí. pues parece ser que le dio las gracias a Capitol para emprender su aventura como productor, y en ese mismo
En ese mismo tiempo de la casualidad que también se le venció el contrato a Chicoche en Disco Capital. Dijo, de aquí soy. Sí, entonces, pues Chucho ve eso, pues ya, ojalá, pero ya empezó Chucho su carrera como productor y director artístico independiente. Él era productor, ya él pagaba las grabaciones, él costeaba todo él absorbía todos los gastos que genera una producción musical. Sí. O sea, estudio de grabación, estancia del artista, si es fuera de la Ciudad de México en este caso, hospedaje, comida, todo. Y ahí empezó Chico a grabar con él, sus discos ya como productor independiente Chucho. Pero como pensó que fue una cosa de productor y cosas tener un sello disquero, ¿no? Sí. Entonces él, la primera producción la sacó para un sello que él creó, que no le funcionó, pero se llamaban Disco Moro. M-H-O-R-O. Disco Moro. Pero no funcionó. Entonces él, conociendo el negocio, quizás, ya él era nuestro productor. Pero entonces él ya las producciones que él hacía con sus artistas, él ya conseguía la distribución. ¿Quién lo va a sacar? ¿Quién no? Y entonces parece que Chicoche, si tú te fijas, la mayoría de los discos salieron para el sello Ariola. Así es. Ariola, ¿me entiendes? Pero ahí nosotros nunca fuimos artistas exclusivos de Ariola. Ariola era José, artistas exclusivos, ¿me entiendes? Sí. Pero Chucho quizás hizo convenio con ese sello discográfico, con esa compañía discográfica, y ellos distribuyeron muchos discos de Chicoche, bastantes. No sé cómo era el convenio, no sé, lo desconozco y hasta la fecha lo desconozco, pero a nosotros Chucho es el que nos pagaba regalías. Ah, bien. Chucho. Quizás Ariola ya hacía cuenta con Chucho y toda esa cosa. Sí. Señor Eugenio, ahora sí platícanos cuál fue el éxito que llevó a Chicoche, ahora sí a nivel... Pues mira, en ese aspecto del éxito, sí, pues yo en este aspecto sí tengo que reconocer a la visión que tuvo Chucho Rincón. Chucho Rincón fue una parte importantísima en la carrera de Chicoche y la Crisis. La verdad, honestamente. Porque él, pues, yo pienso que una de las labores de un productor artístico, de un director artístico, es tener cierta visión. Sí. Cierta visión de cuál canción puede gustar, cuál cosa, ¿me entiendes? Porque esa es una de sus encomiendas, ¿no? Para ser destacado como productor o como director artístico. Entonces, la melodía que despuntó a Chicoche a nivel nacional, porque la tomó mucho tiempo siendo regional. Aquí nada más en Tabasco. Lo que era Tabasco, lo que es el sureste. Sí. Lo que fue el sur de Veracruz, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, 6 estados. Sí. ¿Me entiendes? Y parte también lo más cercano con la frontera que hacemos nosotros con el estado de Chiapas, sureste. Pero lo que es ya dijéramos de tu tierra para allá, para el puerto de Veracruz, el norte de Veracruz, donde está Tuxpan, Poza Rica, Cerro Azul, y para acá Puebla, nada. Y a México íbamos, pero nada más a grabar. ¿Me entiendes? ¿No a tocar? No, a tocar, tocábamos, pero no, ¿me entiendes? Todavía no. Entonces prácticamente el éxito de Chicoche, Chucho tuvo la visión de darle ese tema. Porque te voy a contar una anécdota que a muy pocas veces, yo creo que nunca lo he dicho en una entrevista y todo. Fuimos a grabar y estábamos ahí para empezar la grabación, pero mientras ecualizaban los aparatos y toda esa cosa, ecualizando los instrumentos y todo, Chucho
abarcó el tema. Todos estábamos en la cabina de grabación y en la sala de grabación estaban las personas encargadas armando algunos aparatos. Abarcó el tema y le dice a Chicoche: chico, ya tenemos 8 o 9 años grabando y no hemos crecido. No hemos crecido. Estamos encasillados ahí, en esa zona, y no hemos crecido. Y tenemos que ver la manera de crecer o ver dónde está el error, por qué no crecemos. Porque si no crecemos, ese público del sureste, dentro de 1 año, 2 años, se va a aburrir de ti. Y listo, ¿me entiendes? Sí. Entonces tenemos que ver dónde está el detalle, dónde está el error. Ya Chucho yo creo que ya lo tenía pensado eso, que abarcar, porque él abarcó, él preguntaba y él se contestaba, ¿no? Sí. Y dice, y yo, mira, no te vayas a ofender, dice, pero yo haciendo un análisis de tu discografía que hemos hecho hasta hoy, pues yo siento y veo que te has encasillado en grabar puros temas localistas, dedicado a esa zona, Sí. y sobre todo a tu estado, que si el Pozol, que si el Peje Lagarto, que si Atasta, que si Villahermosa, que si Real. Y digo que México es Chihuahua, México es Sonora, México es Zacatecas, México es Puebla, México es Morelos, México es Sinaloa. Sí. ¿Me entiendes? Y tenía razón. Entonces digo que, acabando de decir eso, digo que grábame este tema. ¿Qué tema era, maestro? De Quenchón. De Quenchón. Grábame este tema, a como tú lo quieras poner, pero grábame. O sea, ahí en el estudio la llevó. Sí, ya la llevó, así la llevó en un cassette. Sí. En un cassette, interpretada nada más con una guitarra y con su autor, señor Antonio Salgado Hernández, algo así, Antonio Salgado. Sí. Cantar con su guitarra y la escuchó Chicoche. La escuchamos todos, pero Chicoche en este caso era director. Y Chicoche, a veces se equivoca uno, ¿no? Sí. Y dice, no, de ese corte yo te hago 20 ahorita. Le dice Chicoche. No se dejaba tampoco. Sí, no se dejaba. No, chicos. Bueno, estábamos empezando. Y quizás le dieron ganas a él de tomar su medicina o ir al baño y todo, y se fue. Salió. Ahorita regreso. Entonces, en ese lapso que salió él, en ese rato que salió él, nos dice Chucho Rincón: vamos a hacerle la pista, dice. Porque ya nosotros, Víctor, ya manejábamos una cadencia, ya nos conocíamos. Ya conocíamos. Estaban bien amarrados. Sí, o sea, y qué ya. ritmo, ¿no? Ya vamos a hacerle, y Chucho, no, vale, ya, ese ritmo está bien. Y se hizo la pista. Y Ahí sacaron todo, o sea. Sí, todos, ahí, ya Chucho también tiene idea. Sí. Y le grabó, y ya teniendo la pista, dice Chucho, hecha, yo veo cómo cabrón le hago, pero hago que se le ponga la voz. Hago que le ponga la voz. Chicoche normalmente no la quería. O sea, No la quería, la verdad no la quería. No la quería. la tenía que grabar él a Sí, fuerza sí, porque así él era la voz, ¿me entiendes? ¿no? Sí. Sí. Y así pasó. Oye, ¿y cómo lo convenció Chucho Rincón? No, que la pues grabara? ya escuchando la pista no le quedó más remedio que ponerle la voz. Parara. Sí. Oiga, ¿dónde los llevó ese tema? Ahora sí, platíquenos. Ha ido. No, ese tema no fue el que nos despuntó, Víctor. Sí. Ese tema fue el que nos dio a conocer a nivel nacional y más allá de nuestras fronteras. ¿A dónde llegaron con ese tema? Toda la Unión Americana, parte de Centroamérica, y es más, te voy a decir una cosa. Sí. Chico muere en marzo del 89. Para agosto del 89 ya estaba firmada una gira para España. ¿Por qué? Porque Chucho Rincón
ya vivía en España 6, 7 meses. Ya nada más venía a México, estaba 4 o 5 meses o 3 meses Sí. a grabar a sus artistas y a decirse una cosa y pum. Se iba. Entonces me imagino yo que él, viviendo allá, pues se dio la tarea de ir colocando a sus artistas. Sí, sí. A Su elenco artístico. a sus artistas, sí. Sí. A sus artistas. Y ya estaba firmado. Bien. Oiga, a raíz de ese tema, ¿cómo eran los bailes de Chicoche? O sea, que No, a raíz de ese tema, olvídate, a raíz de ese tema, mira, Sí. una de las cosas que yo me acuerdo que yo solamente lo veía yo en video y me enteraba yo por las noticias periódicos, cuando aquel famoso grupo de los Beatles, y qué bruto, cómo hacían para poder entrar al escenario, toda esa cosa, era una cosa, una locura. A ustedes les tocó también. En Minatitlán, Veracruz. Mi tierra. En Minatitlán, Veracruz, Sí. no me acuerdo el casino cómo se llamaba. Casino Petrolero. Porque hacían baile en el Hotel Madrid, en el Casino Pues Petrolero. no me acuerdo. Sí. El caso es que cuando llegamos, no se podía. Estaba esa cosa. ¿Y dónde entramos? ¿Y dónde entramos? Pues se tuvo, en los bailes que era Regino, no me acuerdo quién era, Sí. tuvo que ver la manera y parece que una casa que estaba al lado del casino, donde fue el evento, una o dos casas, pues por ahí entramos. Y nos metimos por la parte de atrás, por las barras, para poder llegar al escenario. Oiga, don Eugenio, hay una pregunta. Ya ve que antes pues, los bailes no eran 100 personas, eran miles. de Sí, personas. sí, no, y claro, y ahorita son más. Sí. Oiga, pero ahí, o sea, ya a través de ese, o sea, de ese éxito de que menos que Chicoche ya fue teniendo más equipo, audio, o sea, ya fue, Pues sí, pero fíjate que a él no le interesaba eso. no. Oiga, ¿cómo era el equipo de Chicoche? Pues la verdad, un equipo, pues sí, viste que apetecía, pero cuando alternábamos con grupos que también estaba pues, al nivel de él en ciertas cosas, ¿no? Sí, Como por los Vázquez, bueno, en los Vázquez lo contrataron a Chicoche como 2 o 3 veces, lo llevaron a Minatitlán sí, para hacer bailes, para sacar fondos para ellos, hacerse de su equipo, hacerse de varias cosas. Sí, ¿no? sí. Contento el viejo don Ricardo, Sí. contentísimo, venía acá a contratar a Chicoche porque eran los bailes, un buen caso. sí. Pues a veces se alternábamos con esos grupos y no, y esos, a comparación de nosotros, traían un monstruo de equipo. Oiga, ¿y Tonelada. cómo abastecía el audio? ¿Y cómo lo hacían ustedes para...? Cuéntenos ahí, me platicó una anécdota. No, pues al ver eso, claro, sonábamos nosotros, no teníamos la potencia que tenían esos audios, ¿no? Sí, Entonces le decía, el que me quiera escuchar que se acerque, el que me quiera escuchar que se acerque, y así. Pero todo le caía en gracia a la gente, no, es un carisma que tenía, chico, que Dios lo bendijo con ese carisma. Cuando íbamos de gira, sí, ya terminando el antepenúltimo baile de la gira, que íbamos ya a cumplir el último día de gira, él nos decía, saliendo del lugar de donde tocábamos, por ejemplo, hoy tocamos aquí, sí, y mañana tocamos por decir en Veracruz o en Puebla. sí. Entonces nos decía él, calcular nosotros ya los tiempos, ¿me entiendes? Cuando sí, pues, salíamos, entonces él nos preguntaba, ¿qué onda? ¿Ahorita que me voy a tocar la fuga o nos hospedamos? Tocarte y fuga es que íbamos directamente al lugar donde era el baile, Sí. y de ahí Para atrás. allá a la casa o donde fuera, pero no agarrábamos hotel. Sí, sí. Pues todos coincidimos, no, pues tocarte y fuga. Entonces ya nosotros calculábamos, como no vamos a agarrar hotel, ya nos vayábamos en el lugar donde estábamos, Sí, y ya nos íbamos a bañar. Y ya llegábamos calculando el horario, pues ya llegábamos entre 5 o 6 de la tarde para comenzar a las 10 de la noche, sí, sí. ¿me entiendes? Entonces, y ese día, me acuerdo que el último baile fue en el estado de Tlaxcala, no me acuerdo si fue Guamanta, ¿no? En un lugar así. Y pues como todos coincidimos tocando y fuga, pues,
nos dirigimos directamente, como ya estaba el autobús, ahí podía descansar y todo, directamente a donde fue el baile, al salón de baile pues. Pero cuando llegamos al salón que se estacionó en Don Enrique ya, estaba probando audio el otro grupo el que alternó con nosotros ese día. Sí. ¿Qué grupo era? Ese día no, ya lo oí todo que estaban probando, pues nos bajamos. Sí. Pero él no se bajó. Él se quedó en el autobús viendo la tele. Y nos bajamos todos. Y cuando llegamos todos, la mayoría, todos, Sí. pues nos dimos cuenta que era el grupo latino. A los de Pachuca Los de Hidalgo. Pachuca Hidalgo que tenían de moda, a mover la colita. Sí, sí. Bueno, ya lo vimos sacando. Ellos no nos conocían, ni nosotros tampoco a ellos. ¿No? Pero la cartelera, sí, me entregaba el salón, vimos la cartelera, que era el grupo alternativo. Bueno, pero también había un grupo local. Y ahí yo estuve como unos 15, 20 minutos y ya me regresé al camión. Y ahí llegué y él seguía viendo la tele. Le gustaba mucho el fútbol americano. Y como era domingo, pues había fútbol americano. Y le digo yo, oye chico, che, ¿qué? Puta cabrón, vieras el equipo que traen esos hijos, puta, le digo así de, pero yo le digo, ¿qué traen? ¿Qué traen? Dime, ¿qué traen, pendejo? Así, coño, trae un equipazo, trae tantos grados de lado al lado, cabrón, tantos medios, ¿Y qué más? ¿Qué más trae? ¿Qué más trae? No, la verdad trae un juego de luces poca más, porque ya se empezaron a usar las luces. Sí, sí. Ajá. La verdad traen buen equipo, traen buen equipo. Y hasta que se voltea a ver, ¿y qué? No, la verdad traen buen equipo. Y dice, sí, pendejo, me dice. Sí. Pero ellos no traen mota y yo sí. Oiga, no manches. Así me dio, digo, puta. Ellos no traen mota y yo sí. No, está chido eso. Ay, Órale. ay, cabrón. Y a la mera hora del baile, con todo el respeto que se merecen mis compañeros, Sí. ya la gente era por ella. Sí, ¿verdad? La verdad, sí. Oiga, don Eugenio, ¿cuántas personas trabajaban con Chicoche? O sea, Pero cuando ¿te acuerdas? Yo no sé si tú lo viviste. Sí, En tu época tú eres más chamaco que nosotros, mucho más. Ya, en aquellos años cada conjunto traía su equipo y tenía su camión, o algunos tenían unos tortos, otros traerle con caja y todo eso. Sí. ¿Entiendes? Pues mínimo nosotros, para el equipo que teníamos, pues eran como unos 5. 5 chalanes. Sí, 5 Secre. chalanes, como unos 5. ¿Qué es lo que traía? ¿Tortón o camioneta o Un torto, tortón? un torto. ¿Autobús? Uno que, fíjate, nunca quiso comprar autobús. O sea, el que yo he visto una foto de un Olimpia. Sí, desde esos ADO primero, Sí, ¿me entiendes? Ese autobús se rentó a un señor que se llamó, porque no creo que viva, pero si Sí. vive, mi respeto, don Enrique Ochoa, que ese camión lo tenía él trabajando para una agencia de turismo, para llevar turistas a Sí. diferentes lugares. Y lo conocimos y pues ya habló con Chicoche y lo rentó. Lo rentó en exclusiva. para Entonces, Chicoche. sí, para Chicoche. ¿Tenía puros asientos? Sí, no, tenía asiento, Sí. pero ya al rentarlo el señor en exclusiva, ya don Enrique ya lo acomodó, le puso literas y unos asientos. Sí, le puso literas ya él. Y él rotuló, no el camión, sino en una lámina que le puso los sonidos, puso Chicoche y la crisis. ¿Me entiendes? Y ese camión semanalmente ganaba, trabajara o no trabajara. Ay, híjole. Semanalmente ganaba. Claro que en aquellos tiempos se trabajaba, ya, trabajo había, ¿no? Solamente cuando íbamos a Estados Unidos, que el camión se quedaba aquí, porque solamente una vez lo llevamos a Estados Unidos, Sí. ese camión, estando nosotros ya, ese camión ganaba. Ese camión ganaba. Pero fíjate, la visión que tiene Chico, no sé, que el cabrón era un tipo, Dios lo dotó con todo. Una vez platicando con Daniel Martínez, el de los Joao, Sí. y los Joao tenían dos autobuses. Y platicando ese tema, abarcamos. Yo jugando, porque yo llegaba a la oficina, lo llevaba a jugar naipes y todas esas cosas.
Y tocando ese tema, Daniel Martínez, que era el director administrativo de ellos, me dice, tío, ¿qué Eugenio? Chico, ese no está pendejo. Nosotros estamos arrepentidos de tener esos canales. Tenemos que sacar de nuestra lana para mantenerlo. Sí. No. Mantenimiento y toda esa puta chofer y toda esa puta, no está pendejo. Si uno está bien así, como ya. Paga. Sí, está bien. Ay, porque te digo que era la ventaja, que si ese camión, yo creo que solamente una vez le pasó, Sí. se le rompió, se descompuso, don Enrique, como trabajaba en una agencia de turismo, tenía ahí habló ahí y te mandaban, ya por su cuenta ya mandaba, mandaba O sea, si se componía el gasto por el dueño, ¿no? Es el chofer. Sí, Chicoche, no se está metía. nada, ya el dueño del autobús tenía que, nosotros se le está pagando. Ala. Oiga, ¿cómo convivían ustedes ahí en ese camión? ¿Cómo era? Está mal, Platíquenos a ver, ¿cómo era terminando de darle bien pedo. ¿Cómo no, convivían sí. ustedes ahí en el...? Bien, bien, fíjate que es lo que yo tengo, Sí, el grupo, tocando ese tema, sí, él siempre nos ponía como ejemplo y mucha razón tiene. Un grupo donde hay un convivio de varias personas, varios seres humanos y que se dedican a la música, y un convivio, no solo, bueno, un convivio, sí, para que un grupo en este caso musical o cualquier grupo de cualquier actividad, sí, lo primero que tiene que hacer es llegar a conocerse los caracteres de cada quien y el respeto. Nosotros hasta ahorita en mi grupo nadie nos mentamos la madre. o sea, no hay polilla, no hay nada. No o hay, sea. no, nadie nos mentamos la madre. Oiga, y ahí en Chicoche, o sea, todos se llevaban bien. Sí, no, y sobre todo respeto. Había sus discusiones normales, ¿no? Ah, sí, sí. Y más él y yo, que puta, ese nos conocimos de chamaco, desde antes que fuéramos famosos, y antes él pensaba hacer su grupo, antes que fuera el famoso Chicoche, antes nos conocimos. Sí. Ya te conté la historia, Sí, ¿no? sí. Nos conocimos. Y por eso él, ¿me entiendes? Él y yo, si no, ya tu madre, ella fue, ¿qué traes, puta? ¿Qué traes? Así me decían, ¿no? Pero Sí. nada más, con respeto, ¿no? Sí, sí. Pero con todos los demás, nadie. Conocerse los caracteres, ese es, cuando logras conocerte, cuando un grupo de personas que tienen un convivio casi a diario, llegan a conocerse y dominar eso, ese grupo o cualquier otra cosa que sea en grupo, tiene muchas posibilidades de llegar al éxito. ¿Por qué? Porque ya te conozco con el solo mirarte, ya sé de qué humor estás, ya sé que no te gusta, ya sé que te gusta, Sí, todas sí. esas cosas. Entonces, eso logramos hacer y él siempre decía, cuando porque refiriéndolo a lo musical, no, dice, lo musical no. Lo musical, una melodía puede estar muy difícil, un arreglo, pero ensaya hasta que sale. Pero los caracteres, muy conmigo. Sí, ¿verdad? Sí. Oiga, en estos discos veo estos vestuarios bien bonitos. O sea, ¿quién les compraba? O sea, ¿quiénes? No, nosotros, ahí sí nosotros. Él en ese aspecto no se metía. Él nomás decía, bueno, ya es tiempo que compren algo, ya me aburren con eso. O sea, ¿ustedes compraban su ropa? Sí. O sea, él no se las compraba. No. Pero se ponían de acuerdo para que todos fueran iguales. A nosotros sí. 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 Y eso que llegó el momento de que plano dijimos que uno se encargara. Sí. Porque una vez salimos todos a la Ciudad de México Sí. a ver unos trajes, ¿no? Para empezar, cuando lográbamos encontrar todas las tallas, Sí. porque también eso es otra cosa, no están todas las tallas, ¿me entiendes? Sí. Todas las tallas, ya, no, ese no, que no, ese no, puta, un desmadre. Me cae de mal. Entonces ya mejor decidimos que el de la ropa, las que era uno y ya listo. ¿Quién se encargaba de la ropa? Fíjate que se encargaba Miguelito. Ajá. Miguelito. Él se encargaba del Sí, vestuario. Miguel, sí, Miguel. Él tocaba. La guitarra La armónica. guitarra. Sí. Ese fue el grupo original. Ese fue el grupo original. Si tú ves la mayoría de los discos, estos son la mayoría de los discos. Ese es el grupo. Miguel en la guitarra armónica, Sí. un servidor en el sax, Ajá. el negrito en la batería,
Abel en el requinto, Machorrito en la conga y Pedro Bolón en el bajo y él. Pues son los y Chicoche. Y Chicoche. Oiga, ¿cómo llegó este señor a Chicoche, este de cabello chino? Ah, Abel, el único extranjero, decía, es el único extranjero que tenemos. Sí. ¿Por qué extranjero? Porque era veracruzano. Ándale. ¿Me entiendes? Mira, Ajá. es que Abel, un servidor, cuando estuve yo en el tiempo de los universitarios del Rodo, en el principio de mi carrera, Sí. Abel llegaba a las ferias también con un grupo de Veracruz que se llamaban los Rockets. Rocket. Los Rockets. Sí. Y él ya ha tocado el requinto, ha tocado su guitarra y muy buen requinto. ¿Me entiendes? Desde ahí, desde esa época, ya lo conocimos. Y también en esa época ya lo conoció Chicoche. Y yo creo que Chicoche lo conoció porque Chicoche tuvo un tiempo en Veracruz, se fue un tiempo a Veracruz. Allá fue que aprendió a tocar el teclado, porque cuando se fue de aquí, cuando estaba con los Temerarios, él tocaba guitarra, Sí. no tocaba teclado. Entonces lo conocimos. A través de los años, pues yo lo veía en alguna feria, él con los Roques, yo con los universitarios, él por la parte de una cervecera y nosotros así, varias veces. Y nos conocimos varias veces, y tuvimos en varias ferias coincidimos. Pero ya estando con Chicoche, cuando empezamos a tocar, la primera vez que tocamos en el puerto, que fue en ese baile que no llegó nadie, precisamente alternamos con un grupo que se llamó Yuri y la manzana eléctrica, era Yuri. La güera. La güera, la famosa Sí, güera. sí. Y ahí volví a ver. Ahí ya estaba Abel tocando la guitarra, Ah. tocando salsa. Y ahí Chicoche alternamos con ellos, y a Chicoche le gustó ese grupo por la niña y todo. Sí. Yo creo que Yuri tenía como 12 años, cabrón. Como 12 o 13 años tenía Yuri. Sí. Y Chicoche, como hacía a veces bailes aquí, él se la rifaba por su cuenta, que se ponía atrás. Trajo en una o dos ocasiones a Yuri la manzana eléctrica. Aquí A Villahermosa. Sí, y todo. Entonces, con el tiempo, eso me lo contó ya después a ver que ya estaba con nosotros. Sí. Disco Gama le hace un casting a Yuri y la manzana eléctrica. A Yuri con todo su grupo. Sí, con a Yuri y con la manzana eléctrica, todos los grupos, Sí. en la Ciudad de México, y van. Y lo hacen. Entonces, tocaron no sé cuántas melodías. Y bien, ya después que lo escucharon los ejecutivos del Disco Gama, se acercaron con doña Dulce, la mamá de Yuri, y le dijeron: señora, el grupo está fabuloso, tocan pero excelente, está fabuloso el grupo, pero señora, a nosotros la que nos interesa es la niña. No el grupo. No el grupo, o sea, lanzarla como solista, la niña. Pues quizás ahí pienso yo que al oír oír esas palabras, Sí. pues, varios se vinieron abajo. Y sí, llegó el momento de que pues Yuri le empezaron ya a grabarla como solista. Y entonces a ver hacer eso, porque quizás se acordó de mí o de Chicoche, la chingada así, Sí. y se jala para acá. Entonces una mañana, eran como las 7 de la mañana, oigo que todos me tocan la puerta y me levanto y veo a un chalán que trabajaba con nosotros. Sí. Y veo así, y estaba a ver con él. Ah, ¿lo fue a buscar a usted? Sí, sí, a mí primero, claro. Sí. Y me dice, y digo, ¿qué puedo hacer aquí? Nada. Y fue muy abierto. Me dice, tío, ¿qué pasó? Esto y esto y esto. Y yo, pues, bien. Porque entre sus pendejadas me gustó la onda de ustedes, me dice. Muy diferente a todo de la chingada. Y quiero que a ver si abogas por mí por un Chicoche. Me da quebrada. Y si no me da quebrada, pues acá yo me voy a regresar. Pues chingada. Ok. Y ese día teníamos ensayo nosotros. Como a las
El ensayo era a las 10 de la mañana, ¿es la hora? Sí, sí. Sí, llega el ensayo. Y le dije a Chicoche, oye, ni sabe quién está aquí que yo. ¿Quién? Abel. ¿El viejo? Sí, el viejo, Abel, la guitarra. Ah, cabrón, ¿qué hizo? Pues mi tío, qué cabrón, vino a esto. Y me dijo que la verdad que si le das quebrada. Y me dice él, lo primero que me dice, coño, pero yo para qué quiero al viejo, dice. El viejo toca otra onda que no es la de nosotros, dice. La chica no. Allí Arroyo, que era ¿Ah? digo, allá tocaba rock and roll, ¿no? Rock, y acá era tropical. No, y con Yuri salsa. Ah, tocaba salsa. Sí. ¿Me entiendes? Entonces, otro muy gente no toca. Toca la chinga la puta. Ya con esa respuesta es para qué insistirle, ¿no? Sí. Y la chingada. Pero al otro día nosotros salíamos de gira al Istmo de Tehuantepec. Y yo le dije a ver, tío, ¿qué es? Pues mira, nosotros nos vamos a mañana de gira. Si quieres, vamos, yo te invito. Me agarró la palabra y sin pedirle consentimiento a Chicoche. Tampoco fue grosero, porque no oyes quién va este señor, dónde va y todas esas cosas, no. Sí. Y nos vimos. En el primer día de trabajo allá de la gira, pues no pasó nada. Digo, sí. Pero en el segundo día, que me acuerdo precisamente que fue en San Pedro Tapanatepec, se conoce que Chicoche se encontró con la mirada a Abel, que estaba ahí sentado en la mesa. Y ahí fue donde le dijo, a ver, viejo, súbase. Y se sube Abel y Miguelito le da la guitarra. Y se avienta una improvisación así. Pero la verdad, honestamente, cabrón, ya la gira ya no volvió a dar porque no llevábamos otra guitarra, ni él tampoco tenía guitarra. Sí. Pero ya llega Villahermosa, a ver, ahí, ya se quedó con nosotros. Así fue como llegó a ver al grupo. Órale. Así fue.